Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta reunión. Quisiera yo leerle una noticia. Esa noticia la leí y me puse a pensar muchas cosas, porque después de haberla leído vinieron otras noticias que también me hicieron pensar lo complicado que es cuando una persona en su corazón está llena de pecado. Voy a leerle alguna parte de la noticia. Dice: Estado de México, 24 de marzo del 2015. El periódico es el periódico Reforma. Un joven que mató a su bebé, le hirió a su pareja con un arma blanca, se suicidó ahorcándose en una zona de cultivo en el municipio del Valle de Chalco. Informes policiales indican que la agresión ocurrió en el pueblo de San Andrés Mixquic, en Tláhuac, donde por un supuesto ataque de celos comenzó a pelear con su pareja, pero de las palabras continuó a los golpes hasta que sacó un cuchillo con el que atacó a su hijo y a la madre del menor. El bebé murió mientras era trasladado a un hospital, mientras que la madre, una menor de edad, fue trasladada a un hospital cercano debido a heridas en el abdomen. La joven había pedido ayuda a sus familiares para avisarles de lo ocurrido, mientras que el agresor escapó del lugar. Sin embargo, fue esta mañana cuando el joven de 24 años de edad fue encontrado sin vida dentro de una obra negra en los ejidos de Mixquic, en Valle de Chalco, cerca de donde vivía. Bueno, esa nota realmente nos pone a pensar lo complicado que es cuando alguien en su corazón está lleno de pecado, lleno de amargura, de resentimiento, de celos, cuando el corazón se llena de maldad. Y me sorprendió mucho que después de esa nota hubo otras notas donde varias personas han matado a sus parejas, y todo por arranques de celos, por violencia. Es algo que en verdad es trágico. Y cualquiera de nosotros pensaría, no, eso ocurre solamente en lugares donde está la droga, pero yo quiero decirte que el pecado está en cualquier persona que no tiene a Dios. Y aquella persona que no tiene a Dios es capaz de hacer cualquier cosa. De eso no nos queda la menor duda. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él nos bendiga? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de las Escrituras, Señor. Que sea tu palabra la que alumbre nuestras vidas, no los sentimientos, no los consejos, no nuestra buena opinión, sino única y exclusivamente tu palabra, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Oh Jesús, que nuestros corazones sean transformados, los que están aquí, Señor, y los que están lejos. Sé tú hoy, Señor, toma control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llaman las consecuencias del pecado. Primeramente vamos a ver un concepto de pecado, porque antes de iniciar de hablar del pecado, cuando a alguien le preguntan, oye, ¿qué es el pecado? Seguramente alguien dirá, pues el pecado es hacer lo malo. Inclusive en algunas universidades han tratado el tema de lo que es la maldad, y como ese concepto de maldad es tan diferente en cada persona, Dios no quiere que nos confundamos. En esas pláticas universitarias, cuando hablan de maldad, dicen, bueno, la maldad puede ser para ti un concepto, para mí otro, y cada quien dará su propia idea, pero déjame decirte que Dios no quiere que nadie se engañe. Dios da un concepto claro, sencillo de lo que es la maldad. Dios llama pecado. Vamos a ver qué es el concepto de pecado desde la perspectiva de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Es quebrantar los mandamientos claramente expresados de Dios. Por ejemplo, Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos, y cualquiera que quebrante esos 10 mandamientos está pecando.
La Escritura nos habla en Gálatas 5:19 de las obras de la carne. Cualquiera que practique las obras de la carne está quebrantando los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, los hechiceros y abominables no heredarán el reino de los cielos. Es la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de cuestiones sentimentales, no estamos hablando de ideas, sino de cosas concretas y específicas. La ley de Dios, que es perfecta y que tiene como objetivo bendecir a todos. Entonces, cuando alguien voluntariamente decide quebrantar los mandamientos de Dios, está pecando. Eso es claro, es contundente, no es ambiguo y es objetivo. Y el pecado tiene una consecuencia inmediata. Vamos a ver Isaías 59, versículo 2. ¿Cuál es esa consecuencia inmediata? Según Isaías 59, 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otras palabras, la consecuencia inmediata de alguien que quebranta los mandamientos de Dios es una separación. ¿Qué es una separación? Que Dios no está con tal persona. Ese joven que mató a su hijo primeramente y después mató a la madre del hijo, no estaba Dios con él. Dios no estaba en su corazón. Dios estaba lejano a él. Entonces, toda persona que quebrante un mandamiento de Dios, Dios está lejos de esa persona. Nadie se engañe. Cualquiera que practique el pecado, dice la Escritura, es del diablo. Cualquiera que esté viviendo, practicando alguna falta claramente expresada en la Biblia, en los mandamientos, Dios está apartado de esa persona. Dios no está cercano. Y cualquiera que piense que sí, está engañado, está en una religión, está en una falsedad, está completamente perdido. Muy bien. Entonces, el pecado tiene una característica importante. El pecado es un acto de la voluntad. Es un principio básico. El pecado es un acto de la voluntad. Es decir, cada una de las personas que comete maldad es algo que ha decidido en su corazón. Muchas personas, al ponerle flores a sus maldades, comienzan a evadir su responsabilidad ante Dios. Por ejemplo, las personas que se amargan en la vida comienzan a decir: es que mi esposo es el culpable de que yo esté en esta condición. Él me engañó, él me hizo, él me dañó de esta y de esta y de esta forma, y por eso yo estoy en esta condición. Es verdad que quizás tu esposo haya hecho todas esas cosas, pero de ti depende si tú te amargas o perdonas a la persona. Es decir, que todo pecado proviene de un acto de tu voluntad. No hay justificaciones. Es decir, que todo lo que tú haces en esta vida es tu responsabilidad. Cuando alguien cae en adulterio puede decir muchas cosas como esta: bueno, es que mi esposa no me atiende. Bueno, es que mi esposa ya no me ama. O es que mi esposo ya no tiene tantos cuidados o cariño conmigo. Todo eso son justificaciones al pecado. Y cuando una persona comienza a justificar sus faltas, su adulterio, sus mentiras, su amargura, su odio, el rencor que hay en su corazón, la lujuria que lo ha atrapado, y comienza a decir: bueno, es que esto y esto, lo único que está haciendo es quitar su responsabilidad. No quiere enfrentarse con la persona que realmente es una persona impía y alguien que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Entonces, todo pecado es un acto de la voluntad. No te engañes, si tú estás practicando algún pecado es por tu voluntad. Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que tú estás en la línea donde está un semáforo y estás en tu automóvil. Tú estás en esa línea. Y de repente los automóviles de atrás comienzan a tocarte el claxon y comienzas a sentir mucha presión porque te están empujando un poquito el carro, comienzan a tocarte y comienzan a presionarte para que te pases el alto, y de repente dices: bueno, ya es mucha la presión, me pasé el alto. Llega la patrulla o el de tránsito y comienza a levantarte la infracción y te dice: usted se pasó el alto. Y comienzas a decirle: oiga oficial, ¿no ve que me estaban presionando? ¿No ve que me estaban tocando el claxon? ¿No ve que me estaban empujando con sus automóviles? Entonces el de tránsito va a decir: bueno, entonces como ellos te presionaron, voy a ir a infraccionarlos a ellos.
¿Pasaría eso? Definitivamente no, no pasaría eso. Diría, tú te pasaste el alto. La ley dice que el que se pasa el alto es una infracción a la ley. Tú te lo pasaste, independientemente de las presiones que tú hayas tenido, tú te pasaste el alto. De igual manera, si tú has pecado en algún área de tu vida, no puedes culpar a nadie, no puedes justificarte con nadie. Es verdad que pudo haber presión, es verdad que muchas cosas pudieron haberte presionado, pero quien decidió hacer lo malo fuiste tú. Y quien tomó la última determinación, el último acto de la voluntad fuiste tú, porque todo pecado es un acto de la voluntad. Por tal motivo, los pecados conllevan responsabilidad. Por eso Dios nos llamará a cuentas y nos pedirá cuentas de nuestra vida, de nuestros actos, porque somos responsables de esos actos ante Dios, porque todo pecado es voluntario. Si tú tienes este concepto claro, tú no llamarías algunos pecados graves y otros no tan graves, porque hay personas que dicen, bueno, es que hay de pecados a pecados, y hay personas que se convierten en teólogos sin serlo, y comienzan a hacer esas distinciones bíblicas, y comienzan a autojustificar sus faltas. Bueno, es que hay pecados por hierro, hay pecados que no son de muerte, y hay pecados que son muy graves y otros no muy graves. Mira, no nos hagamos bolas. Todo pecado te aparta de Dios, y todo pecado necesita ser confesado a Dios, apartarte de Él, y necesitas en verdad el perdón de Dios. Si no, tú sigues en la práctica de pecado. No hagas tus clasificaciones. Un hombre de Dios llamado Juan Bunyan, él dijo algo muy sencillo. Él dijo, desconfía de los pecados pequeños. ¿Por qué decía esto Juan Bunyan? Porque muchas de las personas que leen la Biblia siempre se andan justificando con otras personas. Siempre andan diciendo, bueno, mira, en comparación con aquel yo no soy tan malo. En comparación con aquella familia nosotros estamos re bien. En comparación con aquel marido yo estoy muy bien. Y empiezan las comparaciones siempre, una, otra y otra y otra vez, no entendiendo que en el día que Dios nos va a llamar a cuentas, Dios no te va a estar calculando en razón de lo malo que es otro, sino en razón de tu corazón, en razón de tus actos, en razón de si quebrantaste o no la ley de Dios. Entonces Juan Bunyan decía con todas sus letras, desconfía de los pecados pequeños, porque esos te pueden engañar, porque alguien de ustedes pudiera decir, bueno, yo nada más digo alguna que otra mentirilla en el trabajo, bueno, yo nada más de vez en cuando volteo a ver una mujer y la codicio, pero no pasa más de ahí. O alguien por ahí dirán, bueno, yo nada más veo algo indecente en la computadora, pero no pasa de allí. O alguien dirá, bueno, yo he hablado mal de alguien, pero nadie se ha enterado, nada más mi comadre, mi compadre, mi amigo, mi vecino, pero no pasa de allí. No te engañes. Dios es el que ve todas las cosas. Dios es el que sabe lo que cada quien vive en lo personal. Dios no puede ser burlado. No hay pecados pequeños. Delante de Dios todo pecado te aparta de Dios. Quiero hablarte de la historia principal donde vamos a extraer los principios de esta enseñanza. Jueces capítulo 16, versículo 1 al 21. Jueces 16, versículo 1 al 21 dice, el personaje del cual vamos a traer la enseñanza hoy es de un hombre llamado Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, una prostituta. Y se llegó a ella, fornicó con ella, tuvo relación sexual con ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron,
Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrá ser atado para ser dominado. Verso siguiente. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esta es la trágica historia de Sansón. Alguno de los presentes dirá que esas son historias antiguas, y ciertamente es una historia antigua, pero es aplicable a nuestros días y es tan moderna como todas las historias que escuchamos día tras día en los familiares, en nosotros mismos, en las noticias, porque es un tema actual. Primeramente vamos a ver la característica principal del pecado, la consecuencia, una de las consecuencias principales del pecado. Número 1, un pecado te lleva a más pecados. Un pecado te lleva a más pecados. El engaño siempre será: tú caes en una falta y será solamente una vez y con eso es suficiente, no habrá más faltas.
Tú dices una mentira y no necesitas decir más mentiras. Tú caes en alguna cuestión de amargura y ya no habrá más. Tú caes en una cuestión de adulterio y no habrá más. Eso es una mentira. Ese es el diablo queriéndote engañar. Esa es tu carne y tus pensamientos queriéndote engañar, diciendo solo una vez, solo un momento, solo una ocasión, solamente en este momento. Y esto podemos resumirlo en la filosofía del mundo que se llama: vive el momento, disfruta lo que estás ahorita experimentando, disfrútalo. Si estás con tu novio y dándote un beso, ¿qué importa? Tú vive el momento. Si tú estás disfrutando una relación extramarital, no importa, vive ese momento. Si tú estás viendo algo indecente en el internet, no importa, vive el momento. Si tú estás peleando en tu casa, no importa, tú desfoga tus emociones, tú vive ese instante. Entonces, cuidado, porque ese es uno de los engaños más fuertes de Satanás para amarrarte, porque un pecado siempre te llevará a otros. Muy bien, vamos a ver cómo un pecado le llevó a más a Sansón. Punto 1, Sansón ya tenía esposa, eso usted lo puede leer en capítulo 14. Ya tenía esposa, era un hombre casado. Ese hombre se casó y tenía pues una pareja. Era una persona, vamos a llamarlo entre comillas, feliz o estable. Pero después de esto, él se fue con una prostituta, teniendo una esposa. Pero no se conformó con la esposa, con la ramera, sino que fue y se enamoró de Dalila. Entonces vemos que un pecado lo está llevando a más pecado. Es una historia real. Un pecado le está llevando a Sansón a otro pecado. Pero no solamente aún en el área sexual, sino en el punto 2, Sansón miente a Dalila varias veces. Es más, la mujer impía le dice: ya me has mentido 3 veces. Seguramente Sansón pensaría que la mentira era algo insignificante, algo tan pequeño que no tendría problemas ni ante Dios ni ante nadie. Como muchas personas actualmente así piensan. Una mentira, ¿qué es una mentira? Una mentira en el trabajo, una mentira en la escuela, o una mentira a los padres, una mentira a los hijos, una mentira al esposo, una mentira a una persona, una mentira a alguien que me pregunta o me presiona, una mentira total, es insignificante, no pasará más. Pero esa es la triste historia de muchas personas que no entienden que un pecado siempre te va a llevar a más. De hecho, el mismo Sansón no tenía la intención, en el punto 13, aquí es donde hablamos de la forma de pensar de la gente pecadora. En el punto 3, él no tenía la intención de revelar el secreto de su fuerza. No lo tenía. No tenía intención de abrir su corazón a esta mujer Dalila. Como muchas personas adúlteras no tienen la intención de dejar a su mujer ni a sus hijos. Seguramente el pensamiento de ellos es: no, yo no voy a dejar a mi esposa. Solamente es una emoción, es solamente el disfrutar el momento, es un desfogue, es salir de la rutina, es quitar el problema familiar, es olvidarme de las cosas, pero no más. Y ese es el engaño más grande, porque muchas personas han sucumbido a eso. ¿Y qué es lo que ocurre? El pecado, cuando lo practica una persona, se encuentra completamente inmerso en más pecados. Para poder sustentar una mentira tienes que decir otra, y para entonces hacer la historia de mentiras tienes que mentir más, de tal manera que estás mintiendo y mintiendo y mintiendo y engañando más, y teniendo que estar falseando las cosas una y otra vez. ¡Qué terrible! En el punto 4, Sansón dijo unas palabras que son bastante fuertes. Luego que él despertó del sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Qué idea tan absurda. Esta vez voy a salir como las otras. Cuando alguien está practicando algún pecado, cree y tiene la idea de que va a salir como en otras ocasiones. Como de repente vio algo indecente, dijo: no pasó nada y no va a ocurrir más.
y se promete a sí mismo diciendo, no, no volveré a ver semejante cosa, para luego volver otra vez a apretar ese botón que te lleva al mismo pozo del infierno, para mostrarte todas las abominaciones y todas las maldades, y comienzas a deleitarte en ellas. Tu alma se comienza a llenar de toda esa inmundicia, y los deseos que hay en ti comienzan a florecer cada vez con mayor intensidad, y luego dices, sí, ya no, pero lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque te esclaviza. Como dices, como Sansón, voy a salir como las otras veces, no tengo problema, voy a salir como las otras ocasiones. Sí, tengo una relación allí en el internet con un muchacho, pero no tiene problema, no va a ocurrir nada, todo tiene un sentido y yo tengo el control de las cosas, yo tengo el control de eso, pero no te engañes, no tienes el control. Es como este ejemplo que te pongo. ¿Has visto los papeles que les ponen a las moscas? De repente llega la mosca y se planta ahí porque algo le llamó la atención, porque el sabor de ese papel le atrae, y la mosca se pega en el papel, y de repente la mosca quiere salir, quiere escapar, pero no. Imagínate que la mosca diga, no, yo tengo control sobre este papel, no, yo lo puedo mover cuando quiera, y no sabe que está atrapada allí. Así es el pecado, te atrapa, te atrapa, te atrapa y te atrapa, pero tú tienes la idea, voy a salir como otras ocasiones, no pasa nada, Dios no ve, yo creo que las cosas pueden cambiar, yo creo que las cosas pueden ser diferentes, yo creo que las cosas me pueden salir bien a pesar de, yo no creo que las cosas puedan ser tan trágicas, yo no creo, yo no pienso. ¿Sabes qué? Mejor piensa un momento. Sansón dijo lo mismo y su historia fue muy trágica. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice más adelante ahí mismo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando tú pecas, inmediatamente se corta la comunión con Dios. Cuando alguien comete alguna falta y su conciencia está manchada, se aparta inmediatamente de Dios. Pero Sansón creía que Dios estaba con él. Sansón tenía el engaño tan grande en su corazón y en su mente que decía, Dios está conmigo, Dios me va a bendecir como quiera en mis mentiras, Dios me va a bendecir como quiera en mi adulterio, en mi fornicación, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de aquí. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. El pecado siempre te aparta de Dios. Querido amigo, si estás practicando algún pecado, el que sea, Dios no está contigo. No te engañes, bueno, pero es que yo oro. No, tú rezas todas las mañanas. No, pero es que yo doy dinero a los pobres. También los narcotraficantes dan dinero a los pobres y no se van a ir al cielo. No, pero es que yo procuro llevar una familia tranquila, una familia en paz, me dedico a mi familia. Está bien, dedícate y hazlo, pero eso no te va a librar. ¿Cuántos engaños hay en el corazón de una persona que practica el pecado? Hasta el último momento Sansón pensaba que todas las cosas quedaban exactamente igual, que no había cambiado nada. Cuando alguien peca, querido amigo, sí ha cambiado algo. La bendición de Dios ya no está en tu vida. La dureza de corazón es lo que está dentro de ti. Entonces, tu vida sí es transformada. Ya no eres la misma persona. Ya eres alguien que te molestan todas las cosas, que no puedes contener tu espíritu. Eres alguien iracundo. Acuérdate del ejemplo de Saúl, un hombre que Dios lo llamó, pero de repente todo le parecía mal, y un día cuando estaba tocando David, sintió celos y tomó su lanza y se la aventó queriéndolo matar. Ya no tenía freno. Cuando una persona peca, ya no tiene freno. Muchas cosas que antes tenía dominio propio de sí mismo, de sus emociones, ahora ya no. Ahora con facilidad aflora su amargura, con facilidad aflora el mal carácter, con facilidad aflora tu mala palabra, con facilidad te sale de la boca una maldición, con facilidad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu en tu vida? Con facilidad te enojas. Delante de Dios te enojas con tu pareja y dices, no, aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad que está lejos? Pero eso sí, la persona se empieza a engañar. Yo estoy bien, yo ya estoy bien.
No, mi vida ya está arreglada. No, mi vida está re bien. ¿Re bien qué? Re bien perdida. No, ya mi vida está excelente. ¿Excelente para quién? Tú no sabes que Dios se ha apartado. Sansón no se dio cuenta hasta dónde había llegado. Generalmente las personas que pecan en lo secreto quedan ciegas espiritualmente y no saben hasta dónde van llegando, y no saben que van cruzando la línea, y no saben que se van adentrando cada vez más, y no saben que poco a poco su corazón y su discernimiento espiritual se está quitando, porque están cada vez su límite poniéndolo más lejos y más lejos. Ahora ya no es una cosa sino es otra, y ahora es otra, y de repente dices, ¿y por qué hice eso? ¿O por qué dije eso? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué? Yo te voy a explicar por qué. Porque para vencer el pecado solamente por el Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu, para que no hagáis lo que queréis. Es decir, que solamente por el poder de Dios podemos nosotros tener poder sobre el pecado. Solamente por el Espíritu Santo. Sansón estaba peleando en sus propias fuerzas. Sansón dejaba que su carne dominara y gobernara. Sansón estaba haciéndolo todo por cuenta propia. Sansón estaba haciendo las cosas en sus propias fuerzas, en su propia imaginación y sabiduría. Así como muchas personas que no tienen el Espíritu Santo y se llaman cristianos, igual. En sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, y se le salen unas malas palabras o se le salen muchas cosas, y en su corazón sale lo que el monstruo que hay. No, nada, es que me provocaron. No, es que nada, tú pecaste contra Dios. No, es que a mí me provocó. Imagínate que Jesús dijera eso. ¿Qué crees que pequé y por eso no pude pagar tu deuda en la cruz? Es que me provocaron. Es que me dijeron, baja de la cruz si eres el Hijo de Dios. Y yo, ¿qué crees que me amargué y los maldije también? Pero Jesús dice en la Escritura que no pecó, con todo y que le injuriaban, con todo y que le señalaban. El pecador, el impío, siempre tendrá una justificación. Nunca querrá ver sus actos propios. Nunca querrá decir yo pequé. Nunca querrá decir yo hice mal. Siempre es el otro es el que está mal, el otro es el que me está señalando, el otro es el que me hizo, el otro fue el que me provocó, el otro es el que tiene la culpa, y por eso yo hago lo que hago. Es un engaño. La Biblia te repite esa historia una y otra vez. Vamos a ver otros ejemplos. El rey David, él estaba viendo a una mujer y la codició porque se estaba bañando, era muy bonita la mujer. Y entonces él la hizo traer. Seguramente David habrá pensado, pues soy el rey, soy la persona más importante en Israel, estoy con ella, la disfruto un momento y ya que se vaya. Pero no sabía que después de que él poseyó a Betsabé, ella quedó embarazada. Queriendo David ocultar el embarazo, llama a mandar al esposo de la mujer que estaba en la guerra, y entonces lo embriaga, lo hace pecar, lo emborracha y le dice, vete a tu casa y duerme con tu mujer. Pero ese hombre tenía conciencia, ese hombre tenía temor de Dios y dijo, ¿cómo voy a dormir yo con mi mujer mientras el pueblo de Dios está en la batalla? Y no fue y estuvo con su mujer. Y hasta donde llegó David, dijo, no es posible, mi pecado va a salir a la luz. Entonces mandó matar al hombre. Un pecado le llevó a otro pecado y otro pecado y a otro pecado. Esa historia se repite. Imagínate a Judas caminando con el mismo Dios, Jesucristo. Y estaba él tomando de la bolsa, pues la Biblia dice que él era ladrón. Y de esa bolsa comenzaba a sustraer del dinero que entraba al ministerio de Jesús. Y tomaba el dinero. Y entonces seguramente él pensaba, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Es más, ese dinero pues se va a gastar o no sé en qué cosa. Y lo sustraía a Judas y se lo guardaba y lo gastaba en algo personal.
De tal manera que él en su conciencia se fue endureciendo y fue caminando con Jesús como si nada. Pecó, aquí no ha pasado nada. Pecó y no pasó nada. Sigue adelante, y su codicia, que fue lo que empezó a traicionar el alma, el corazón de Judas, porque no estaba él entregado completamente a Dios. De repente llegan y le ofrecen 30 piezas de plata. ¿Dónde vino el diablo a tentarlo? En su codicia, donde él ya había caído, donde el diablo sabía que él iba a caer. Y entonces dice: ¿qué me queréis dar? Dame esas 30 piezas de plata y yo te lo voy a entregar. Sin embargo, Judas realmente estaba tan endurecido que no sabía que estaba atentando contra su propio Señor. Su conciencia le atormentó tanto que terminó colgado, se mató. Quien practica el pecado y no se detiene, su corazón y su conciencia se va endureciendo, a tal grado que en su vida pareciera que todo sigue exactamente igual. Pero el demonio, que conoce bien las almas perdidas, seguirá tentándote en esa misma área, seguirá poniéndote las mismas tentaciones y más agravantes para que entonces caigas. Recuerda, el pecado es progresivo. No es una vez y ya. No es que ya caí y ya, no. El pecado te lleva siempre a cometer otros pecados. Una falta te lleva a otra falta. Una mentira te lleva a otra. Un adulterio te puede llevar a más pecados. Pregúntale a David. Pregúntale a Judas. Pregúntale a toda la gente que se ha apartado de Dios. No es un pecado. Un pecado te lleva más. Lo curioso es que cuando alguien peca, empieza a decir: no, pues es que nada más fue un acto de una vez. Fíjate que me fui a ver una película pornográfica, pero nada más, ¿qué tiene de malo eso? Fue una vez, nada más estuve como media hora ahí viéndola, pero de ahí, oye, ¿y tu conciencia no te dice? Oye, ¿y el Espíritu Santo allí no te habló? Oye, ¿y Dios no te habló en tu conciencia? Oye, ¿y Dios no hizo nada ahí para decirte: espérate, frénate de eso? ¿Dónde estaba Dios cuando alguien hace algo como eso? Dios estaba lejos de esa persona desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y no solamente eso, se va a justificar y se va a enojar. Qué terrible es un pecador endurecido. Es la cosa más horrible que pueda haber. Porque la gente que no tiene a Dios tiene una conciencia totalmente cauterizada. Pero alguien que ha escuchado las cosas de Dios y comienza a pecar, la dureza es tan fuerte de corazón que se necesita una zarandeada muy grande para que el Dios lo haga volver. Y esa sería una misericordia de Dios muy grande. El pecado siempre te lleva más. Acuérdate, principio 1, un pecado te lleva a otro y a otro y a otro y a otro. El diablo te va a engañar diciendo: no, disfruta el momento, es una vez, es tantito, es poquito, solo una vez. El diablo sabe cómo engañar. Segunda característica y segunda consecuencia del pecado: el pecado te enreda de tal manera que no puedes salir, te atrapa, como atrapó a David. Sansón quedó en la esclavitud, eso lo dice el capítulo 16, verso 21 de Jueces. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Me voy a detener en ese punto. Le sacaron los ojos. Obviamente le sacaron los ojos físicos, pero representa mucho a una persona que está pecando, ya no tiene discernimiento, está ciego. Y el que está ciego, a lo bueno le llama malo, y a lo malo le llama bueno. ¿Qué de bueno tiene la fornicación? ¿Qué de bueno tiene el que de una manera engañosa en tu corazón te pongas con tantas tinieblas diciendo: me voy a atrapar a alguien por medio de la fornicación?
¿Qué de bueno hay en eso? ¿Cómo bendecirá Dios esa relación? La persona está ciega. Le han sacado los ojos. No ve. Sansón le sacaron los ojos, no veía ya. Qué terrible es que una persona que deja a su familia por el adulterio está ciega. Le han sacado los ojos, no ve, ya no discierne, ya no ve, ya no entiende. Y entonces comienza a engatusar con miles de argumentos, pero lo único que hay es una dureza de corazón, unas tinieblas espantosas, porque la persona está ciega y está amarrado, está encadenado por el diablo y no puede salir, y ya ni a Cristo puede clamar, porque sabe que Dios lo está viendo y no ha querido humillarse delante de Dios, no ha querido. El diablo amarra, y amarra fuerte, te saca los ojos y te pone como esclavo a dar vueltas. Sansón literalmente está atrapado en su falta. Ha llegado a ser solamente como una bestia de carga, amarrado. Qué terrible, porque las cadenas del pecado son muy fuertes. Te puedo decir una cosa, aquí es donde la multitud de religiones no puede hacer nada. Están inválidos, no pueden, porque la religión no puede hacer libre a los hombres en ninguna manera. Por eso tienen que inventar una sarta de mentiras. El pecado lo vas dejando gradualmente, dejas los más grandes y vas dejando otro y vas dejando otro y luego los chiquitos, oye, esos no puedes. Bueno, es gradual, hermano, tenga paciencia de aquí hasta que se muera y esté en el infierno, a ver si allá podrá ser libre. Jamás, porque el único que hace libre se llama Jesucristo. Pero una persona que dice conocer a Jesús y se enreda otra vez en el pecado, es muy difícil salir. Es muy difícil salir. Dios tenga compasión. Otros ejemplos, pero con la misma historia. El hijo pródigo de Lucas capítulo 15, la Biblia lo dice con toda claridad. El joven se puso rebelde y dijo: dame la herencia, padre, dame la herencia que me corresponde. La Biblia dice que el padre de familia le dio la herencia, se la dio. Y entonces este hombre fue y gastó todo lo que le dieron en prostitutas. Así lo dice la Escritura. Y fue y vivió perdidamente en fiestas y anduvo viviendo como bien le pareció. Y al final que él se le acabó todo el dinero, ya no había nadie que le pudiese ni siquiera ayudar. Porque los amigos del pecado son amigos mientras tienes dinero, mientras estás bien. Cuando ya no estás bien, tus amigos te dan la espalda. La gente que dice que te apoya te dio la espalda. La gente que estuvo cerca en tu trabajo ahora ya no te habla. Entiéndeme una cosa, el único fiel se llama Jesús. Pero este muchacho se fue y vivió perdidamente, dice la Escritura. No pensaba en el futuro, no pensaba en lo que iba a venir. Seguramente tenía la filosofía de hoy y no vivía en este contexto. Vive hoy, mañana quién sabe, mañana no sabemos. Vive el momento, disfrútalo, échale ganas. Hasta que estaba comiendo las algarrobas de los puercos. Allí estaba revolcándose. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Dos verdades que saco de aquí. Primeramente, la hipocresía es mentira. La hipocresía es dar una apariencia de lo que no eres. La hipocresía es decirte cristiano y vivir como mundano. La hipocresía es decir que amas a Dios y estar ahí haciendo cosas completamente mundanas, como estar cantándole al mundo, estar cantándole al diablo y luego decir detrás: es que soy cristiano. Eres un mentiroso. No lo eres. Y la conciencia se cauteriza. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Que cuando tenemos el Espíritu Santo, sientes cosas bien feas cuando algo no hiciste bien. Hasta porque no saludaste a alguien. De repente te sientes mal. Ay, no saludé a tal persona. Hoy no vaya a pensar algo y vas. Oye, perdón, no te saludé, no te había visto.
Hasta por esas cosas te sientes mal, porque la conciencia te está hablando y hablando y hablando. No leíste la Biblia hoy. Dices, ¿cómo puedo yo irme a dormir sin haber leído la Santa Escritura? Y vas y dices, Dios, perdóname, yo quiero leer la Escritura. Y alguien dirá, no, pero ese es un espíritu de esclavitud. No, es una conciencia que funciona bien. Y por la misericordia de Dios las conciencias funcionan bien. Pero cuando alguien comienza a ir contra su propia conciencia, la comienza a cauterizar, y entonces ya comienza a endurecerse. Pueden pasar semanas, no lee la Biblia, pueden pasar semanas, no ora, puede pasar meses y ya no hace misericordia, no ama a su prójimo, puede pasar un tiempo y la persona está engañadísima, porque la conciencia se vuelve cada vez más dura. Así como cuando pones un hierro candente, cuando van a marcar a las reses y la ponen al rojo vivo y la ponen en la piel, y comienza a salir humo, y entonces después que seca, eso queda como una piedra y tú le picas con un cuchillo y el animal no siente nada. ¿Por qué? Porque se cauterizó la piel, porque el metal al rojo vivo la quemó. Eso es cauterizar la conciencia. Y cauterizar la conciencia, dice la Escritura, que es por cuestiones de la hipocresía. La dureza del corazón hace que la conciencia quede entumecida, muy entumecida. Pero este principio que te estoy hablando no es solamente de algunos pecados. Todos los pecados tienen esa característica. El que ve pornografía está amarrado en eso. Su conciencia la hizo pedazos. Está completamente amarrado en eso. Está hundido, está esclavizado. Y eso le lleva a más y le lleva más. Y es como una sed insaciable. De repente nada más era ver algunas ideas o gráficos. Ahora no, es una película. Y ahora no, es algo más y algo más. Oye, ¿hasta dónde lleva eso? Es una sed que no se sacia jamás y que te va hundiendo. Es como el pantano donde cae una persona y trata de salir, se hunde más, se mueve y se hunde más. Lo mismo el adulterio, la borrachera, la amargura, lo mismo los enojos, lo mismo las personas que comienzan a maldecir y a decir palabras con su boca, palabras groseras. Todo pecado te lleva más y te esclaviza y te esclaviza. Te atrapa. Ya vimos dos características. Uno, un pecado te lleva más a otros pecados. Dos, el pecado te amarra y te esclaviza, te hace que seas una persona esclava. Y punto tres, el costo que se paga por pecar es muy alto, que generalmente el pecador no lo calcula. Es muy alto el costo. A Sansón le costó la muerte, Jueces 16, versículo 23 al 31. Y no quiero meterme en el asunto de que si al final se salvó y que invocó a Jehová o no. Le costó la vida, punto. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Algunos ejemplos que no imaginaron esto. Un personaje llamado Jesse, él era el criado de Eliseo. Llega Naamán, un hombre leproso, iba con el varón de Dios, con Eliseo, y le sana. Eliseo le dice, el Dios de Israel te va a sanar, vete allá a tal río y sumérgete 7 veces. Y fue el hombre, confió en Dios, se sumergió 7 veces y Dios lo sanó. El hombre agradecido fue y le trajo mudas de ropa y le trajo muchos presentes y le dijo, hombre de Dios, tenga usted por lo que Dios hizo en mí. Y el hombre de Dios, siendo un hombre temeroso, dijo, Dios me guarde, ¿cómo te voy a cobrar? Dios es el que hace, no yo. Si yo lo hubiera hecho, yo te hubiera cobrado, pero es Dios el que hace. Pero entonces Jesse, que estaba lleno de avaricia, dijo, ay, mi amo rechazó los vestidos, rechazó las riquezas, rechazó los presentes. Y entonces se fue Naamán el sirio ya todo limpio de su lepra, sanado. Y este hombre, cuando tan pronto ya no estaba viendo su señor, fue corriendo y le dijo, hey amigo, mi amo me dijo que siempre sí déjale algo. El otro dijo, pues cómo no, pues si era lo que yo quería, ten.
Y entonces el hombre de Dios le dice a Jesse: oye Jesse, ¿no estaba mi corazón allí cuando tú estabas haciendo semejante cosa? Dice: ahora por tanto, la lepra que tenía Naamán se te va a pegar a ti. Y ese hombre estuvo leproso. ¿Cuándo sanó Naamán? Lee la Biblia. ¿Cuándo sanó Naamán? La Biblia te dice que murió leproso. ¿Y qué es la lepra, querido amigo? ¿Qué representa la lepra en el Antiguo Testamento? Es el pecado. Murió Naamán en pecado. Murió Naamán leproso toda su vida. ¿No tuvo temor de Dios? Otro ejemplo en la Escritura: Amnón. Amnón tenía muchos deseos sexuales contra una joven llamada Tamar. Usted lo puede leer en casa, 2 de Samuel capítulo 13. Estaba hasta enflacándose porque deseaba dormir con ella. Logra ultrajar a la mujer y después dice que la despreció, porque el pecado no produce una satisfacción en el alma. Eso es claro. Tú puedes pecar y alcanzar a hacer cualquier maldad, como ese muchacho que mató a su hijo y a la madre por los celos. Y entonces este muchacho tomó el cuchillo y mató al niño por los corajes y por el celo que tenía por la mujer, que creía que lo estaba engañando con otro, y después va y la mata a ella. Pero eso no sació sus instintos criminales y dijo: no es posible, y fue y se ahorcó. Ningún pecado trae satisfacción. En el momento parece que te desfoga un rato. En el momento parece que te da cierta tranquilidad, pero es un error, es un engaño, joven. La fornicación es un engaño, el adulterio es un engaño, la amargura es un engaño, tus palabras hirientes son engañosas, tu amor al mundo es engañoso, tus canciones son engañosas, aunque las cantes 1000 veces, no te traen satisfacción a tu alma. No te traen satisfacción a tu alma, y por lo mismo estás tan vacío, estás tan seco, estás tan hueco, que estás buscando algo que te haga sentir bien, algo que te haga sentir nostalgia o sentimientos, o alguien que te aprecie o te ame, y mentiras. Este joven logró acostarse con esa mujer y después la odió con el mismo amor que le tuvo, pero no se dio cuenta que le iba a costar su vida también, porque después su hermano de la muchacha va y lo mata. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Judas ganó sus 30 piezas de plata, mucho dinero. Dime, ¿qué cosa disfrutó Judas con esas 30 piezas de plata? Se fue a pasear al mundo. Anduvo en los cruceros. Anduvo disfrutando la vida en una conciencia totalmente muerta, en un estar viviendo en una tragedia, estar muerto en vida. Eso es vivir en el pecado, estar muerto en vida, no poder disfrutar la vida. Todo es oscuro, todo es gris, todo es malo, todo es siniestro, todo es malvado, todo mundo está contra ti. Cualquier cosa comienza la malicia en tu corazón. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí. Mientras no haya un cambio, no puede haber bendición. Dios en verdad quiere librarte del pecado, si tú todavía quieres oír a Dios. Proverbios 29 verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Alguien que se obstina y sigue haciendo lo malo. Y fíjate, amigo, si Dios te está hablando ahorita y tú conoces las sagradas escrituras y en verdad dices haber experimentado un cambio y tú sigues pecando, déjame decirte algo de parte de Dios: de repente vas a ser quebrantado. Si crees o no crees, eso no es importante.
Todavía Dios te lleva a la reflexión. Romanos 6:21 dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuál es el fin de todo eso? ¿Cuál es el resultado? No el momento ahorita, no lo que estás disfrutando con la muchacha, no lo que estás disfrutando ahorita, no. ¿Qué es lo que vas a obtener al final? Muerte, tragedia, desgracia. Como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Entonces, son 3 puntos básicos del pecado. Véalo ahí. El pecado número 1 le lleva más pecados. El pecado número 2 te enreda y te atrapa. El pecado número 3 tiene un costo altísimo. Quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, tómala, Dios, y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, bendito seas, Jesús, como el barro en aquí manos estás, del Espíritu Santo. alfarero. Aquí estás, Dios. Toma mi vida y hazla Toma, Señor, de esa vida, nuevo. Jesús, transfórmala. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso